importante, voy a... bueno. Entonces, antes de iniciar con la presentación que tengo preparada acá, voy a mostrarles la tabla periódica y aprender a manejar la tabla periódica. Eso es supremamente importante en toda la fundamentación teórica de química. Acá está. No, esto no es, perdón. Ok, sí, este sí es. Ok, ahí están viendo la tabla periódica. Sí, señora. Gracias. Sí, señora, profe. Entonces vamos a iniciar con el manejo de la tabla periódica, recordar conceptos de la tabla periódica. Hasta el momento, entonces, tenemos en total 118 elementos descubiertos, ya sea porque existen en la naturaleza o ya sea porque esos elementos son sintetizados químicamente en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son naturales? ¿Hasta qué número atómico es natural todos los elementos? Hasta el número atómico 92. Es decir, se han encontrado en la naturaleza desde el hidrógeno hasta el número atómico 92, que es el uranio. Están de forma natural, se han encontrado en minas, se han encontrado en la composición biológica, química de diferentes arcillas, de diferentes rocas, que es generalmente donde se encuentran los elementos químicos, en las minas donde se encuentran la mayoría de los metales, ya vamos a ver por qué son tan importantes los metales, son 92, del 1 al 92. Del 93, que es el neptunio, hasta el número 118, que es el oganesón, son elementos sintetizados en el laboratorio y son elementos que se han sintetizado para uso específicamente médico y para uso en investigación de cómo se comportan los elementos químicos teniendo en cuenta un número atómico mucho más grande y niveles energéticos más amplios. Esos elementos que les digo que es del 1 al 92 que se han encontrado en la naturaleza, también se han encontrado y se han explorado en el espacio. Es decir, cuando se hacen exploraciones a Marte, cuando se hicieron las exploraciones a la Luna, cuando se encuentran meteoritos que vienen del espacio exterior a la Tierra, todos esos elementos se han encontrado en el espacio también. Entonces, no ha habido ningún elemento diferente hasta el momento de los que están aquí en la tabla periódica. Todos están condensados y sintetizados en la tabla periódica moderna. ¿Quién fue el primero en hablar de tabla periódica? Bueno, hubo varios científicos y al que se le atribuye la tabla periódica moderna es el señor Mendeleev. Y Mendeleev fue el que organizó la tabla periódica de tal manera que se pueden sintetizar y se puede leer de forma sencilla las características físicas y químicas que tienen los elementos químicos, y eso garantiza la interacción y la unión por grupos y periodos de los elementos químicos de acuerdo a esas similitudes que tienen los elementos en su comportamiento. Entonces ya les explico a qué se refiere eso. La tabla periódica moderna ha venido siendo, es decir, no fue el Mendeleev el que la hizo como ustedes la ven en este momento. La tabla periódica moderna se ha venido desarrollando y han sido muchísimos aportes que durante 2 siglos se han hecho a la tabla periódica. Es una característica importante de la historia de la tabla periódica es que muchos elementos se pudieron predecir incluso antes de encontrarse de forma
natural, es decir, antes de poderlos encontrar en la naturaleza. Uno de ellos, por ejemplo, fue el galio. El galio con número atómico 31 se pudo predecir antes de que de la existencia o de que se descubriera a nivel natural. Es un metal del grupo 3A, grupo 13 de la tabla periódica moderna, y este metal tiene una característica especial y es que tiene un punto de fusión muy bajito. Es decir, que si usted tiene una cuchara de galio y la mete en el tinto, inmediatamente el galio se va a volver líquido porque su punto de fusión es muy bajo. ¿Listo? Entonces es una característica muy particular que tiene este elemento, este metal. Su punto de fusión es muy bajito. Listo, entonces vamos a las generalidades. La tabla periódica, ustedes ya lo saben, tiene varias características. La primera, tiene grupos, que son las columnas, como ustedes lo ven. Tiene periodos, que son las filas. ¿Listo? Esa es la característica principal. Y puedo explorar en coordenadas cuál es la ubicación de un átomo. Por ejemplo, el rubidio, el que tengo acá. Está en el periodo 5, grupo 1. ¿De qué depende esa ubicación de cada elemento de cada átomo en la tabla periódica? Depende de su configuración electrónica. La configuración electrónica que la trabajamos en la cartilla 1, 1s2, 2s2, 2p6, etc. Esa configuración electrónica, que es la huella digital, huella dactilar o digital de cada uno de los átomos de la tabla periódica, porque es diferente cada una de las configuraciones electrónicas de cada átomo. Esa huella digital es la que me permite determinar la ubicación de los átomos en la tabla periódica. Y de hecho fue una de las cosas que utilizaron los científicos para determinar la ubicación de los elementos en la tabla periódica, específicamente en este siglo moderno. Entonces, por ejemplo, el rubidio está ubicado en el periodo 5, estroncio en el periodo 5. Todos estos elementos están ubicados en el periodo 5. ¿Por qué? Porque todos comparten la misma cantidad de niveles energéticos. Es decir, los periodos siempre van a estar relacionados con los niveles de energía que tienen los átomos. Entonces, para el periodo 1, para el nivel energético 1, solo hay dos elementos, hidrógeno y helio. Para el nivel energético 2, entonces ubicación en la tabla periódica, periodo 2, hay litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Esos elementos que están en cada fila, entonces tienen en común, entre otras características, pero la más importante es que tienen los mismos niveles energéticos que los otros átomos. Entonces, si yo voy al nivel energético 7, empieza con francio, termina con el organezón. Ese nivel energético 7 reúne mayor cantidad de elementos porque solo se tiene en cuenta los que ustedes ven en la parte de arriba de la tabla periódica y la serie de metales, porque son metales, que se llaman actínidos. Entonces, si me pongo a contar cuántos elementos, entonces tengo bastantes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aproximadamente, mal contados. 30 elementos de la tabla periódica, 30 átomos de la tabla periódica tienen nivel energético 7, es decir, que tienen un número atómico muy grande. Lo mismo ocurre con el periodo 6. Niveles energéticos tienen 6 niveles energéticos estos, y aquí de 57 a 71 están los lantánidos, que también son metales. ¿Listo? Esas características de los lantánidos. Y si tuviéramos una tabla periódica más grande y pudiéramos tenerla más grande, estos lantánidos estarían aquí, desde el grupo 3 de la tabla periódica en adelante. Es decir, se abre la tabla periódica. Sería más amplia, más ancha la tabla periódica.
y se correría este grupo, ¿sí? Sin embargo, estos elementos que ustedes ven acá pertenecen al grupo 4, estos al grupo 5, al grupo 6, y por eso se pueden colocar debajo, y por eso esa serie de lantánidos y actínidos están como si estuvieran fuera de la tabla, pero en realidad es por la síntesis que debemos tener y que se ordenaron de esa manera para sintetizar la información de los 118 elementos. Otra clasificación, entonces ya entendimos periodo por el número de niveles energéticos que tienen los elementos. Grupo, una característica fundamental de los grupos, que son las columnas de la tabla periódica, es que comparten los mismos electrones de valencia, es decir, electrones del último nivel. Si está ubicado en el grupo 1, entonces tiene un electrón de valencia. Si está ubicado en el grupo 2, 2 electrones de valencia. La tabla periódica moderna está del 1 al 18 en grupo, pero la tabla periódica hasta hace un tiempo, la que se manejaba era grupos 1, grupos A y grupos B. ¿Por qué se manejaba de esa manera? Porque está relacionado con el número de electrones del último nivel y son los electrones que vamos a trabajar en un momento relacionados con los enlaces químicos. Son los únicos electrones que se pueden enlazar con otros átomos para formar moléculas, para formar sustancias o compuestos, son sinónimos entre ellos. Moléculas, sustancias o compuestos son sinónimos. Esto significan lo mismo. Entonces, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio, que comparten características fisicoquímicas bastantes diferentes, comparten esas características fisicoquímicas, comparten la interacción con otros átomos, cómo se relacionan, por eso están en el mismo grupo, y eso se debe a que tienen la misma cantidad de electrones en el último nivel. ¿Cuántos electrones tiene? 1. ¿Cuántos electrones tienen los elementos del grupo 2? 2. Si tuviéramos la clasificación de la tabla periódica moderna con grupos A y B, entonces este sería grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Por qué está determinado de esa manera? Por la cantidad de electrones de valencia. Sin embargo, los metales de transición, que son los que vemos acá, esos metales de transición, donde también están los lantánidos y los actínidos, tienen una característica especial y es que los metales de transición no coinciden con esa teoría de los electrones de valencia, ¿sí? Porque terminan en configuración de subnivel D de configuración electrónica. Entonces sus números de oxidación son variados y no cumplen la norma específica y por eso se cambió a grupos 1 a 18. Sin embargo, siguen las características que les acabo de decir, son válidas para los grupos que inician con hidrógeno, con berilio, con boro, con carbono, con nitrógeno, con oxígeno, con flúor y con helio. Ellos siguen conservando esa característica en común. Todos los elementos del grupo que inicia con hidrógeno tienen un electrón de valencia. Con berilio, 2 electrones de valencia. Con boro, 3 electrones de valencia. Carbono, 4 electrones y va aumentando. Nitrógeno, 5 electrones. Oxígeno, 6 electrones de valencia. Todos los de esa columna, 6 electrones de valencia. El que inicia con flúor, 7 electrones de valencia. Y el que inicia con helio, 8 electrones de valencia. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Los demás, entonces, tienen características especiales, se han estudiado y se han explorado y se sabe cuáles son los números de oxidación. Los electrones de valencia se convierten en números de oxidación dependiendo de cómo se enlazan con otros átomos. Vamos a ver eso con los enlaces químicos. Entonces, según la clasificación, ya la hemos adelantado. Metal, ¿cuáles son los elementos metálicos? Todos los que ustedes ven aquí en color. Los alcalinos, alcalinoterrios, los lantánidos, los actínidos, los metales de transición, los metales del bloque P. Todos ellos son metales. 80% de los elementos que existen en la tabla periódica son metales. ¿Listo? Semimetales. Solamente tenemos 7 elementos. El boro, el silicio, el germanio, arsénico, antimonio, telurio, astato.
¿Qué significa semimetales o metaloides? Significa que dependiendo de con quién esté enlazándose el elemento, puede tener características metálicas o puede tener características no metálicas. Entonces son elementos, podríamos decir, anfóteros. Anfótero significa que puede tener características de los dos tipos de átomos, ¿sí? Entonces, características metálicas cuando se enlazan con no metales, características de no metales cuando se enlazan con metales. Entonces, eso hace que estos elementos sean particulares. Y los no metales son pocos, fíjense que son pocos. Uno de ellos el hidrógeno, helio, todos estos elementos que ustedes ven aquí sombreados en verde y en morado son no metales. Una característica especial dentro de los no metales están los gases nobles, que están en el grupo 18 de la tabla periódica. Los gases nobles no se enlazan con otros átomos porque son estables químicamente como átomos, porque tienen completos todos sus electrones del último nivel. Cuando un átomo tiene completos todos los electrones del último nivel, no se enlaza con otros átomos. Por ejemplo, el helio es un átomo muy estable y es un gas que se utiliza. ¿Para qué se utiliza el helio? Ustedes saben. Ustedes lo han visto y lo han jugado con ese elemento. ¿Para qué se utiliza el helio? ¿Para inflar qué? ¿Me están escuchando? Aguas, profe. Sí, profe. Globo. Globos, muy bien. ¿Y qué efecto tienen los globos inflados con helio? Porque yo puedo inflar el globo con el aire que produzco después de la respiración, que es el dióxido de carbono, ¿sí? Pero si lo inflo con helio, ¿qué diferencia hay con un globo que está inflado con el CO2 de la expiración? Eso vuela, ¿no, Que profe? flota por sí solo. Flota porque las condiciones de presión y temperatura permite que ese gas, ¿cierto?, se expanda y pueda flotar. Entonces, si yo suelto un globo que contiene helio, pues el globo va a salir volando y hasta que la presión y la temperatura lo exploten, va a volar tan alto como puede. Entonces, el helio es un gas muy estable y se utiliza no solamente para inflar globos, sino también se utiliza para las lámparas, ¿sí? Para darle estabilidad a diferentes tipos de lámparas y darles colores específicos. El neón también se utiliza para las lámparas y el neón también es muy estable, pero tiene una característica y es que tiene una luz muy luminiscente, es decir, se ve muy fluorescente. Entonces, todos estos gases nobles tienen usos muy importantes porque son átomos muy estables y no se enlazan con otros y todos son gases. ¿Listo? Esa característica de estos gases es determinante y eso hace que los no metales, los otros no metales, primero sean pocos y segundo sean altamente reactivos y muy importantes en todas las estructuras moleculares. Por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, el azufre, cloro, selenio, bromo y yodo y el hidrógeno son muy reactivos. Especialmente el hidrógeno es uno de los no metales más reactivos. El carbono tiene una característica y es que está en todas las estructuras orgánicas. Nuestro organismo tiene un buen porcentaje de carbono porque todo, como lo vamos a ver en química orgánica, todas las estructuras orgánicas tienen como base principal el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. El nitrógeno está en un 78% en el aire. Es un gas determinante para todas las funciones de la naturaleza. El oxígeno, pues obviamente sin oxígeno no podríamos subsistir. Todos los no metales tienen unas características especiales y tienen una importancia biológica, química y física determinante en nuestra naturaleza y nuestro planeta. Se enlazan con los metales de diferentes formas, pero también se enlazan entre ellos como no metales. Vamos a ver cómo es eso y cuáles son las funciones inorgánicas
Las funciones inorgánicas dependen de cómo se enlazan los átomos y de ese enlace qué características físicas y químicas da a las moléculas y cuáles son los usos de esas moléculas. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación general. Metales, semimetales, no metales. Organización general, periodos, niveles de energía y grupos, números de electrones de valencia o números de oxidación también. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de la ubicación del átomo en la tabla periódica, tienen diferentes características y pueden enlazarse de formas específicas con otros átomos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo son esos enlaces y cuáles son los ejemplos de enlaces que tenemos. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Si tienen preguntas, por favor, hagan las preguntas. No, profe, sí está bien. Listo, gracias. Entonces vamos a una presentación que tengo acá. Recordemos lo siguiente. Entonces, importante que recordemos de dónde vienen los átomos y cómo ha evolucionado la materia a través de la historia del universo. Y ya sabemos que inició con ¿qué? Con el Big Bang, la gran explosión. En esa gran explosión, en los primeros milisegundos de la gran explosión, se formaron todos los electrones, protones, neutrones, fotones, que también son subpartículas atómicas, que son las que componen la luz. Y después de la formación de las partículas subatómicas, pues por diferentes interacciones moleculares, fuerzas de gravitación, fuerzas electromagnéticas, que son fuerzas físicas muy importantes para el desarrollo y evolución de las moléculas, se formaron los primeros núcleos de los átomos. Por ejemplo, el primero que se formó fue el núcleo del helio y el núcleo del hidrógeno, que son los átomos más pequeñitos de la tabla periódica. Y esos núcleos permitieron que los electrones se unieran a esos núcleos y se formaran los primeros átomos. Entonces, los primeros átomos formados son los átomos de hidrógeno y helio, y al unirse esos átomos, que son los más pequeños de la tabla periódica, y hacer interacciones, porque había mucha energía acumulada y mucha energía en el universo en ese momento, y él era muy pequeño, es decir, la teoría inflacionaria existe y se ha comprobado. El universo estaba condensado en una gran masa de energía y está expandiéndose y está creciendo siempre, pero la misma energía contenida en esa gran masa de energía es la misma que tenemos hoy y por eso se cumple la ley de la conservación de la materia. La energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Es una ley física que se aplica perfectamente a la química. Entonces, todas las interacciones de todas las partículas subatómicas permitieron la formación de los primeros átomos. Esos primeros átomos, que son especialmente el hidrógeno muy reactivo y el helio, se unieron para formar las primeras estrellas, como nuestro Sol. Hay miles de millones de estrellas, unas que conocemos, otras muy desconocidas, unas que ni siquiera se han explorado, ni siquiera se han clasificado en el universo. Entonces, esas estrellas fueron las que iniciaron la interacción para la formación de las primeras galaxias. Bueno, primero los sistemas solares. Sabemos que no somos el único sistema solar en el universo. Las primeras galaxias y esas interacciones de fuerzas gravitatorias, fuerzas electromagnéticas permiten, obviamente, que esas interacciones formen las galaxias que conocemos hoy y la formación y el orden que tiene el universo. Esto es un resumen muy básico de la evolución del universo en 13.700 millones de años.
y la Tierra tiene más o menos 4.500 millones de años. Entonces somos un planeta joven, somos un sistema solar muy joven, y todas las interacciones y todos los elementos que iniciaron en esa gran explosión, hasta el momento sabemos que están en nuestro planeta. Entonces, esas galaxias de hoy, nuestra galaxia, ¿alguien sabe cómo se llama nuestra galaxia? ¿Dónde está ubicada el sistema solar? ¿En qué galaxia? ¿Quién lo recuerda? ¿No? La Vía Láctea. La Vía Láctea, entonces, es donde estamos nosotros y somos un puntico chiquitico, como si fuéramos un polvito de arena en un mar de arena. Entonces somos demasiado pequeños y esas interacciones las estamos estudiando todos los días y toda la composición bioquímica de la naturaleza depende de ese proceso de evolución después de la gran explosión de hace 14.000 millones de años. Entonces no me voy a quedar ahí, sino que eso es para recordarles la estructura molecular, la estructura, perdón, atómica, el modelo atómico actual, que ha sido una serie de investigaciones a través del tiempo, una línea de tiempo que ustedes hicieron el año pasado, si lo recuerdan. Y ahí en esa línea de tiempo exploramos desde el siglo V antes de Cristo hasta la actualidad el modelo atómico actual. Cada uno de estos señores que están acá, Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Heisenberg y Schrödinger, han contribuido a lo que hoy conocemos como el modelo atómico actual y han realizado esas contribuciones permitieron descubrir lo que hoy conocemos como el átomo y cómo se comportan los átomos. Entonces, rápidamente lo recuerdo, solamente para que lo tengan en cuenta. El concepto de Demócrito era: los átomos son la partícula más pequeña y es esférica. Eso era lo que decía Demócrito. Luego Dalton dijo: sí, es verdad lo que dice Demócrito, y eso fue 15 siglos después, 17 siglos después de que Demócrito había hablado sobre, 23, perdón, porque era siglo V antes de Cristo, 23 siglos después, el señor Dalton dijo: es verdad lo que dice Demócrito, pero además de eso hay átomos de diferente tamaño y además de eso, esos átomos de diferente tamaño se unen en proporciones específicas. Y a él es el padre John Dalton de la teoría atómica. Y esa teoría atómica aún se sigue utilizando porque esas proporciones, es decir, por ejemplo, algo muy sencillo: el hidrógeno se une con el oxígeno para formar diferentes moléculas, especialmente la molécula del agua. ¿Cuál es la proporción de la molécula de agua? Si sabemos que la fórmula química del agua es H2O, entonces hay una proporción de 2:1. Dos átomos de hidrógeno se unen a un átomo de oxígeno. En esa proporción siempre se va a formar la molécula de agua. Dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Y en eso consiste la teoría atómica del señor Dalton. Y es una teoría que en la actualidad se sigue utilizando y se sigue explorando, y es una teoría que se refiere a la ley de las proporciones múltiples de las moléculas, que es una de las leyes que se tienen en cuenta en la estequiometría. Cómo se unen los átomos con otros, en qué proporción se unen y cuál es esa proporción específica. Es súper importante esta teoría atómica. Entonces, la contribución de John Dalton fue bastante significativa a lo que conocemos como teoría atómica. Luego el señor Thomson, en el siglo XIX, fíjense que fue hace muy poco realmente, fue hace menos de un siglo que el Thomson descubrió la primera subpartícula atómica, es decir, pudo comprobar que existía, y él descubrió el electrón. Entonces dijo: el electrón está en el átomo, pero tiene que haber una carga positiva en alguna parte porque siempre, para que un átomo sea estable. Es decir, él dijo: no solamente existe el electrón, sí lo descubrió con un experimento de rayos catódicos, y después del descubrimiento del electrón dijo: no solamente existe el electrón, y no puedo decir que existe otra subpartícula atómica ni le puedo dar un nombre, pero sí estoy seguro que debe haber una carga positiva porque los átomos son neutros. ¿Listo?
eso fue lo que dijo John Thomson y fue su contribución. A grandes rasgos estoy diciendo y resumiendo esto. Luego el señor Rutherford, que fue discípulo de Thomson, dijo, sí hay una carga positiva, y el señor Rutherford hizo un experimento específico que fue el experimento de la lámina de oro, y ahí descubrió la segunda subpartícula atómica, que es el protón. Entonces dijo, sí, hay cargas positivas y están concentradas. Además de eso, no dijo, refutó a su maestro diciendo, no están distribuidas de forma aleatoria como en un pastel de pasas, como lo llamó Thomson, sino están concentradas en un núcleo un núcleo central. Y ese núcleo central lo llamó Rutherford núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué lo descubrió? Porque al colocar partículas alfa y proyectarlas en una lámina de oro, él utilizó, porque el oro es un átomo muy estable, un metal muy estable, entonces por eso utilizó oro. Entonces las partículas alfa, que no son partículas subatómicas, que son más pequeñas que el átomo, sí, pero no pertenecen al átomo como tal, y las partículas alfa las proyectó en la lámina de oro y se dio cuenta que la proyección no continuaba en línea recta, sino que se difundía a diferentes direcciones. Y eso lo llevó a concluir que los átomos, todos los átomos tienen núcleo, y que esos núcleos eran los que hacían que la proyección lineal se fuera a otras direcciones. Entonces, eso fue lo que dijo el señor Rutherford, y él planteó un nuevo modelo atómico que se llama el modelo atómico planetario, donde hay un átomo con núcleo central, como si fuera un sistema solar. Entonces, como si el Sol estuviera en el centro y alrededor los planetas. En este caso, el Sol está compuesto por protones de carga positiva, y alrededor de esos protones giran, como giran los planetas alrededor del Sol, los electrones de carga negativa. Entonces, eso fue lo que dijo Rutherford. Tenía razón, esa contribución fue supremamente importante, el señor se ganó el premio Nobel, y esto hizo que los otros científicos, como el señor Niels Bohr, que fue el que inició con toda la química cuántica que conocemos hoy, dijera, sí, es verdad lo que dice Rutherford, hay un núcleo central, pero los electrones no giran en órbitas a la misma distancia del núcleo, sino giran en órbitas a distancias diferentes que se miden en niveles de energía. Por lo tanto, los niveles de energía, dependiendo del nivel, va aumentando la distancia con relación al núcleo del átomo. Entonces, el nivel de energía 1 está más cercano al núcleo, el nivel de energía 2 se aleja un poco del núcleo, el nivel de energía va alejándose más, porque la energía de las órbitas va en aumento con relación a los niveles energéticos. Si hay un nivel energético más alto, que están clasificados hasta el momento con los 118 elementos que vimos en la tabla periódica, del 1 al 7, número de niveles de energía, la configuración electrónica son los niveles energéticos que se simbolizan con los números enteros del 1 al 7. Entonces, esos niveles energéticos van aumentando la energía a nivel que aumenta el nivel energético, valga la redundancia. Si el nivel energético es 1, la energía es menor al nivel energético 3. Y obviamente, si es nivel energético 1, la energía es mucho menor que el nivel energético 7. Entonces, si va aumentando la distancia con relación al núcleo, pues es probable, y eso permite que los electrones no choquen y colisionen entre ellos. Luego de que Niels Bohr habló de esto que se llama niveles energéticos y cuantos de energía, que fue el primero que habló de química cuántica, pues vino los aportes de Planck, Heisenberg, Schrödinger a la teoría atómica actual, y el modelo atómico actual permite que hablemos de niveles de energía, como lo decía Niels Bohr. Hay 7 niveles de energía. Niels Bohr no precisó el número de niveles energéticos en total, pero sí habló sobre el concepto de nivel de energía, y
el aumento de los niveles energéticos con relación a la distancia al núcleo de los átomos, pero después en el modelo atómico actual y las investigaciones de nuestro siglo, el siglo XXI, Heisenberg, Schrödinger y otros científicos que en la actualidad continúan en estas investigaciones, descubrieron y han podido visualizar cómo se mueven los electrones alrededor del núcleo y en efecto descubrieron visualizando esos movimientos con microscopios de alta densidad. Entonces, que trabajan con energía electromagnética, descubrieron que si en efecto existen los niveles energéticos, van aumentando de acuerdo a el nivel energético que se tenga, y además las formas en las que se mueven los electrones son muy diversas, dependiendo del nivel energético. Por lo tanto, no solamente hay niveles energéticos, sino subniveles energéticos. Y hay otro concepto jerárquico acá, son los orbitales. Entonces hay niveles de energía que se simbolizan con los enteros, subniveles que se simbolizan con letras minúsculas S, P, D y F, y hay orbitales dentro de esos subniveles. El subnivel S tiene solamente un orbital, el subnivel P tiene 3 orbitales y miren la forma en la que se mueven los electrones. Esta no es una delimitación como si fuera una habitación que tiene paredes o algo así, no. Esta delimitación y esta forma que ustedes ven acá está determinada por la forma en que se mueven los electrones, ¿listo? Alrededor del núcleo de los átomos. Entonces, si un elemento tiene una configuración 1s2, tiene 2 electrones en el primer nivel, es el nivel 1, que tiene forma esférica. Tiene configuración 2p6, entonces tiene 6 electrones en el subnivel P, nivel 2, y además entonces tiene lo siguiente, en ese subnivel P tiene 1, 2 y 3 orbitales porque son las formas en las que se mueven los electrones alrededor del núcleo. Pero para PX solamente hay 2 electrones, para PY 2 electrones, para PZ 2 electrones. Por lo tanto, cada orbital puede alojar hasta 2 electrones, en 2 electrones totales. Puede que un orbital solamente tenga un electrón, entonces está desapareado. Es un concepto importante para que lo tengan en cuenta. Si en un orbital hay un solo electrón, ese electrón está desapareado, es decir, no tiene un par que lo acompañe, sino que está solito, depende del número atómico del átomo. ¿Listo? Si pasamos a una configuración electrónica donde lleguemos a un subnivel D, que el primer nivel que tiene subnivel D es el nivel 3, entonces en el nivel D caben hasta 10 electrones. Y esos 10 electrones están distribuidos en 5 orbitales diferentes que tienen estas formas tetraédricas que ustedes ven acá, como tréboles de 4 hojas, ubicados en diferentes direcciones porque son tridimensionales, ¿sí? Y este último no es una hoja, sino tiene una forma muy diferente. Y este es el subnivel, el orbital, perdón, dz al cuadrado. Piense que aquí se aplica matemática de alto nivel porque estamos hablando de química cuántica. Lo importante de esto no es entender la química cuántica desde el punto de vista matemático, porque aquí sí nos confundiríamos un montón, sino entender que hay niveles de energía, a su vez cada nivel de energía contiene unos subniveles energéticos y esos subniveles energéticos contienen los llamados orbitales. Si hablamos del cuarto subnivel, que es el F, F tiene unas formas mucho más diversas que las que vemos de D. No las tengo acá, pero las podríamos conseguir fácilmente en imágenes en internet porque ya se pudieron dilucidar y se pudieron observar. Y F tiene un total de 14 electrones que podría alojar en su último nivel, ¿sí? Y ese subnivel F, que tiene 14 electrones como máximo, tendría 7 orbitales, ¿sí? Obviamente para llegar a F14, pues tenemos que tener un número atómico muy alto, como el número atómico 118.
Y eso haría pues que tuviéramos una configuración electrónica muy grande. Eso ustedes lo trabajaron el año pasado y se dieron cuenta que las configuraciones electrónicas pueden variar y varían dependiendo del número atómico y pueden ser muy largas o pueden ser muy cortas dependiendo del número atómico. Este entonces nos muestra el resumen de lo que conocemos hoy como modelo atómico actual y empezó con el señor Rutherford, que contribuyó con el modelo planetario, que ya sabemos que los átomos no son así y ya sabemos que se acerca más a lo que conocemos hoy el modelo atómico de Bohr, que es por niveles de energía. Y obviamente lo que ya conocemos es que los electrones tienen movimientos específicos y esos movimientos hacen que ocupe un volumen en el espacio y ese volumen en el espacio, de acuerdo al movimiento, pues tiene un nombre que se llaman orbitales. Y cada orbital puede alojar hasta 2 electrones en su estructura. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir, esta forma de cada nivel y subnivel depende específicamente del movimiento de los electrones alrededor del núcleo de los átomos. Si estamos ubicados en un nivel 1 y es S, pues la forma será esférica. Pero si el nivel es 7 y es S también, la forma sigue siendo esférica, pero más alejada del núcleo del átomo. Todos los subniveles P van a tener estas formas, pero van a estar más alejados del núcleo del átomo. ¿Listo? Es decir, nunca se pueden o nunca se encuentran 2 electrones. Esto se descubrió, pero la naturaleza y los átomos siempre han funcionado de la misma manera. ¿Sí? Entonces, cada átomo tiene ese tipo de comportamiento. ¿Y a dónde llega todo esto? A la llamada configuración electrónica. Y la configuración electrónica es completamente determinante para poder hablar sobre enlaces químicos. Entonces vamos a mirar, bueno, esto ya lo vimos. Esta es la tabla periódica moderna, donde tenemos esas clasificaciones de las que ya hablamos. Y vamos a hablar sobre enlaces químicos de acuerdo a las configuraciones electrónicas. Entonces acá tenemos el ejemplo de los primeros átomos, primer nivel de energía. Estamos hablando del hidrógeno que tiene un solo electrón. Si estamos hablando de un protón en el hidrógeno, es un isótopo específico para ese hidrógeno que se llama deuterio, pero el hidrógeno más común y el que es más reactivo con los otros átomos no tiene protones, solamente un neutrón y no tiene protones ni neutrones, solamente un electrón. Entonces, el hidrógeno es altamente reactivo porque tiene un solo electrón en su único nivel y puede enlazarse fácilmente con otros átomos, metálicos y no metálicos. En el caso del helio tenemos 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Esa es la composición de las partículas subatómicas y el orden en el que están determinada la configuración. Entonces, la configuración de este átomo es 1s2 como exponente. En el segundo nivel de energía están, por ejemplo, el carbono y el oxígeno. Y el carbono tiene configuración 1s2, número atómico 6, y se distribuyen 1s2, 2s2, 2p2. Aquí la comita no es necesaria, es decir, esa comita está mal colocada ahí. No se coloca coma porque no simboliza absolutamente nada, ¿sí? Solamente se coloca el entero, el subnivel y el exponente que especifica el número de electrones por cada uno de los subniveles de energía que están simbolizados con letras minúsculas S, P, D y F. ¿Listo? Entonces tenemos niveles energéticos, para que lo tengamos en cuenta, se simbolizan con números enteros de 1 a 7, subniveles energéticos que se simbolizan con las letras minúsculas S, P, D y F, y la cantidad de electrones en cada subnivel depende del número atómico del elemento que se esté realizando la configuración electrónica.
En este caso, si es el carbono que tiene el número atómico 6, entonces la configuración es esta que ustedes ven acá, 1s2, 2s2, 2p2. En este caso, si colocamos la configuración de todo el átomo, se deben cumplir varias reglas. Una de ellas es la regla de Hund y la otra es la de Pauli. La de Hund dice, no se puede llenar otro subnivel de energía sin haber completado el anterior. Es decir, que acá no puede haber un S1 y acá un 2S2. Es imposible, porque los átomos tienen un orden específico, ordenan los electrones alrededor de él por diferentes fuerzas, especialmente la fuerza electromagnética, y esa fuerza hace que si hay más de un electrón en ese subnivel, se organicen en ese mismo subnivel, ¿sí? Entonces no puede haber una configuración 1s1 y pasar a 2s1, por ejemplo. No existe ese átomo y no puede existir de esa manera porque nunca se va a ordenar de esa forma. Entonces siempre hay que completar el subnivel energético anterior para continuar al siguiente. En el oxígeno, el número atómico aumenta con 2 electrones, oxígeno tiene número atómico 8. Ese Na no debería estar ahí, sino es una Z, porque el número atómico se simboliza con Z mayúscula. Y tenemos 8 electrones como número atómico para el oxígeno, y la distribución o configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. Fíjense que la suma de los exponentes debe ser igual al número atómico. 2 más 2 más 4, 8, que es el número atómico del oxígeno. ¿Qué podemos deducir de estas configuraciones electrónicas? Y esto es supremamente importante para los enlaces químicos. Podemos deducir cuántos niveles de energía tiene el oxígeno, 2 niveles de energía. ¿Cuántos subniveles tiene? 1, 2, 3 subniveles de energía. Y lo más importante después de saber cuáles son los niveles energéticos totales, cuántos electrones tienen el último nivel de energía, que son los que vamos a utilizar para hacer enlaces químicos. Niveles de energía son 2 para el oxígeno, último nivel pues es el 2, el más alto es el último nivel siempre, y en ese último nivel hay 2 más 4, 6 electrones en el último nivel, simbolizado en la forma en que lo investigó y descubrió Niels Bohr, que este es el modelo atómico de Bohr. Entonces colocamos 2 electrones en el primer nivel, como está en la configuración, y 2 más 4, 6 electrones en el último nivel. ¿Listo? Que están distribuidos en 2 subniveles, ¿sí? Pero vamos a utilizarlo de una forma sencilla y fácil de entender, y es solamente colocar los electrones completos, la totalidad de electrones del último nivel. Para el caso del oxígeno son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que concuerda con el número de electrones del último nivel de la configuración electrónica, 2 más 4, 6. Lo mismo para el carbono, podemos analizar lo mismo. Tiene 2 niveles de energía y en el último nivel del carbono hay 2 más 2, 4 electrones. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Si el número atómico es 7, como en el nitrógeno, entonces la configuración será 1s2, 2s2 y ya no 2p2, porque esa pertenece al carbono, sino 2p3. La suma de los exponentes me debe dar el número atómico en este caso, que es el nitrógeno. Último nivel de energía es el 2, y en ese último nivel habrían 2 más 3, 5 electrones, y los puedo simbolizar en forma de átomo de Bohr, 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Y así, para cada uno de los elementos de la tabla periódica, se puede hacer exactamente la misma representación de acuerdo a la configuración electrónica y de acuerdo a los electrones del último nivel. El neón, por ejemplo, que es un gas noble que les decía que es muy estable, tiene 8 electrones en el último nivel. Su configuración electrónica es la más estable para el periodo 2, nivel energético 2, porque está completa. Sería número atómico 10, 1s2, 2s2, 2p6.
2 más 2, 4 más 6, 10. Está completa la configuración y en el último nivel tiene 2 más 6, 8 electrones. Aquellos átomos que tienen como el neón y todos los gases nobles tienen el mismo comportamiento, 8 electrones en el último nivel, no tienen necesidad de enlazarse con otros átomos y no lo hacen de hecho porque ya son estables químicamente. ¿Listo? Entonces, esa es la configuración electrónica que nos va a dar como resultado algo que se llama estructura de Lewis, y con esa estructura de Lewis vamos a trabajar lo que conocemos como enlaces químicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá sí tenemos, ya no hacemos la configuración, sino solamente la simbología del átomo de Bohr. Número atómico 11, entonces en el primer nivel 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. En el tercer nivel hay un solo electrón. Es un átomo que tiene la posibilidad de enlazarse como enlace iónico y de regalar ese único electrón que tiene en su último nivel y quedar con 8 electrones en el último nivel. Entonces aquí viene otro concepto, y es que los átomos cuando se enlazan tienden a tener la configuración electrónica del gas noble más cercano a ellos. Entonces, si en el caso del sodio regala ese único electrón que tendría en el tercer nivel, la configuración electrónica que adquiere es la configuración del gas noble más cercano, que es el más estable, que es el neón. Entonces, el sodio siempre va a regalar su único electrón del último nivel para poder ser estable con otro átomo. ¿Listo? Entonces, los electrones de valencia son determinantes para poder entender los enlaces químicos. Aquí se ven un poco raros, entonces vamos a hablar sobre estructuras de Lewis. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Es importante que hagan las preguntas hasta acá para poder avanzar a enlaces químicos. Ustedes me dirán. ¿Tienen preguntas? ¿Han entendido lo que les estoy diciendo? ¿O no? ¿Está muy enredado? Ustedes me dirán. ¿Me están escuchando? ¿O estoy sola ya en la reunión? Sí, profe, está bien. Listo, entonces vamos a ir a la parte de enlaces químicos. ¿Listo? Listo, continuamos con esta misma. Luego de entender este concepto de electrones del último nivel, podemos hablar de algo que se llama enlaces y moléculas. Y los enlaces y moléculas tienen una característica especial, y es que van a tener en su estructura más de un átomo. Siempre que hablamos de moléculas, estamos hablando de la unión de átomos de la misma especie cuando son elementos, o de especies diferentes o tipos de átomos diferentes cuando estamos hablando de sustancias o moléculas. ¿Listo? Entonces, los enlaces están determinados por los electrones que tienen los átomos en su último nivel. Y hay dos reglas importantísimas que debemos tener en cuenta. La primera, los enlaces químicos siempre van a estar determinados por la estabilidad que puede adquirir un átomo cuando se enlaza con otro. Entonces, ¿qué estabilidad estamos buscando? Entonces, si el hidrógeno tiene un solo electrón en su último nivel, como lo ven acá, como ya lo habíamos visto en la configuración electrónica, y el carbono tiene 4 electrones, se debe cumplir una regla que se llama la regla de completar la cantidad de electrones máxima en el último nivel. Como la mayoría de átomos completan 8 electrones en el último nivel, no todos les pasa eso,
la mayoría de átomos completan 8, entonces eso se nombró, se llamó la ley del octeto, se conoce como la ley del octeto. Los átomos tienden a completar la cantidad máxima de electrones que pueden tener en su último nivel. Si es la ley del octeto y se puede catalogar como una generalidad, la cantidad de átomos que debe completar cada uno de ellos es 8 átomos. Cuando un átomo completa 8 átomos en su último nivel, decimos que completa la ley del octeto. Pero hay excepciones, por ejemplo el hidrógeno. El hidrógeno no puede completar 8 electrones en su último nivel porque solamente tiene un nivel y la cantidad máxima de electrones de su último nivel es 2. Entonces, él puede completar hasta 2 electrones nomás. Pero eso ocurre solamente con el hidrógeno y con el helio. Como el helio no es reactivo y ya tiene completos sus 2 electrones, pues el hidrógeno es la excepción a la regla. El litio también tiene esa característica, porque el litio regala su único electrón y adquiere la configuración del helio porque tiene 2 electrones en su último nivel. Entonces el litio es otra excepción a la regla. Entonces, podríamos dejar la regla general como los átomos cuando se enlazan tienden a completar su nivel energético externo para tener estabilidad química. Si estamos hablando de átomos que son muy comunes, entonces se podría hablar de que se completan 8 electrones en el último nivel, como en el caso del carbono. Se enlaza con 4 hidrógenos para completar 2, 4, 6, 8 electrones en el último nivel. Cada hidrógeno completó 2 electrones en el último nivel, que es la capacidad máxima que tienen esos electrones, esos átomos, en su estructura. Entonces el carbono completa 8 y el hidrógeno completa 2. Significa que al enlazarse 4 hidrógenos con un carbono, forman una molécula que tiene esos 4 átomos de hidrógeno enlazados con un átomo de carbono, y esa molécula hace estable a cada hidrógeno y hace estable al carbono, completando la ley del octeto en el caso del carbono y completando los 2 únicos electrones que puede tener cada hidrógeno en su estructura. Esta molécula que ustedes ven acá es la molécula del metano, una molécula orgánica que tiene varias características. La primera, se enlazan los átomos con enlaces covalentes, es decir, comparten electrones para que los 2 átomos que están en el enlace se beneficien. Es un beneficio mutuo. Se beneficia el hidrógeno porque comparte su único electrón para completar los 2 que puede completar. Cada uno de los hidrógenos le pasa lo mismo. Y se beneficia el carbono porque completa los 8 electrones del último nivel con los 4 hidrógenos que lo rodean. Ese es un enlace covalente, donde se comparten electrones del último nivel, donde se beneficia cada uno de los átomos, compartiendo los electrones. Se forma una estructura tetraédrica como la que ven acá, con una distancia específica de ángulos. Eso es importante, pero no determinante para lo que estamos viendo. Y esa estructura tetraédrica hace que el metano sea una molécula con características químicas específicas, y de hecho es un gas, y es el gas natural y es el que utilizamos para cocinar. La mayoría de las personas utilizan metano cuando es gas natural. Si utilizan pipetas de gas, entonces no es metano, sino es propano. Y el propano ya no tiene un carbono, sino tiene 2 carbonos en su estructura. Es una molécula diferente, parecida en términos generales, pero no tiene un solo carbono, sino tiene 2. Entonces vamos a ver los conceptos de enlaces iónicos y enlaces covalentes. Esto era uno de los retos que ustedes tenían para la cartilla número 2 que me entregaron la semana pasada. Entonces tenemos los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos tienen una característica especial en general, y es que
se forman con átomos metálicos más átomos no metálicos. Es decir, siempre van a ser un enlace iónico, un metal y un no metal, o varios metales y varios no metales, pero siempre van a estar no metal como el flúor y metal como el litio. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esa característica general para los enlaces iónicos. Siempre se dan entre metal, no metal. Siempre. Primera característica general de un enlace iónico. Es decir, un enlace iónico nunca se va a dar entre no metales. Es imposible. Por las características de la electronegatividad, porque no pueden ceder electrones ni ganarlos, sino siempre entre los no metales comparten. Entonces, siempre un enlace iónico se da entre metal y no metal. Segunda característica de los enlaces iónicos, siempre importantísimo, se trabaja con los electrones del último nivel, siempre. Y siempre se cumple la ley del octeto o la ley que dice que los átomos completan la mayor cantidad de electrones del último nivel. Siempre se va a cumplir en los enlaces. En el caso de los enlaces iónicos hay una característica especial y es que los metales siempre van a ceder electrones y los no metales siempre van a ganar electrones. Entonces siempre hay pérdida de electrones o en el caso de los metales ceden o pierden electrones, es lo mismo, y los no metales siempre van a ganar electrones. Entonces pierden y ganan. Y eso hace, y por eso el nombre iónico, se formen iones de carga positiva y iones de carga negativa. Si regala los electrones, como en el caso de los metales, él queda cargado positivamente, ¿sí? Porque tendría más protones en su núcleo. Y si gana electrones, queda cargado negativamente, porque los electrones tienen carga negativa. Entonces decíamos en la tabla periódica, todos los átomos son neutros, por lo tanto todos los átomos tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones que están determinados por su número atómico. Entonces, devolvámonos un poquito de acuerdo a la configuración. Si el número atómico es 3, entonces tenemos 3 electrones y 3 protones. Si el número atómico, como en el caso del flúor, es 9, entonces tiene 9 protones en el núcleo, 9 electrones alrededor del núcleo. Los enlaces químicos se trabajan con los electrones del último nivel. Pero esto, si este señor regala este electrón, que está acá en este último nivel, el litio quedaría con 3 protones y 2 electrones. Por eso su carga es positiva, más 1. No está el 1, si es 1 no se pone. En este caso sería más 1. El flúor, como gana ese único electrón del litio para formar el enlace iónico y en su núcleo tiene 9 protones, queda con 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Por lo tanto, tiene una carga negativa de más y por eso es menos 1. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. Si ganan electrones, siempre será un ion negativo y si pierden electrones, siempre será un ion positivo. Y en general siempre se va a cumplir que los iones positivos van a ser los metales y los iones negativos van a ser los no metales. Siempre se va a cumplir esa regla general. Entonces, ya he dicho varias cosas. La primera es que los enlaces iónicos siempre se dan entre metales y no metales. La segunda, que uno pierde, en el caso de los metales se pierden electrones y en el caso de los no metales ganan electrones. Al perder electrones forman cargas positivas y negativas, por eso se llama iónico, forman iones de carga positiva o negativa. Si ganas, quiere decir, si pierde, quiere decir que queda con más cargas positivas, y si gana, quiere decir que queda con más cargas negativas, por eso es negativo, el ion. La configuración electrónica cambia cuando se enlaza, porque si está perdiendo un electrón y si ya se lo cede al otro átomo, en el caso del metal, pues queda como 1s2. Se cumple la regla de que adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano.
el litio queda con carga positiva y adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el helio, 1s2. No significa que se convirtió en helio, no, significa que su configuración electrónica es estable y que al ser estable está enlazado de forma estable con el flúor, siendo un ion de carga positiva. Y el flúor adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el neón, ganando un electrón en su último nivel. Ya no es la configuración 1s2, 2s2, 2p5, sino gana un electrón del litio y queda 1s2, 2s2, 2p6. En el último nivel del flúor se cumple la regla del octeto, la ley del octeto, hay 2 más 6, 8 electrones, cuando se enlaza con un átomo como el litio. Eso hace que se forme una molécula estable y esa molécula se llama fluoruro de litio. Como si se unieran, entonces adquiere pues el apellido del metal. Así es la nomenclatura, se llama nomenclatura, forma de nombrar los elementos y las moléculas cuando se están enlazando. Primero se nombra el no metal y luego el metal. Fluoruro, uro, porque está formando una sal, fluoruro de litio. ¿Listo? Ese es el sufijo que se le coloca al flúor cuando se enlaza con metales y siempre va a ser fluoruro. Siempre va a ser la configuración y la nomenclatura de ese átomo. Entonces, si es la carga positiva, entonces las cargas positivas se conocen como cationes. Eso es un dato muy importante porque seguramente en las pruebas a diario ustedes van a tener varios cationes que analizar. Y si es carga negativa, se llaman aniones. ¿Listo? Entonces, cationes y aniones. Catión litio, que es un ion, y anión flúor, que es otro ion. ¿Listo? Entonces, estos son los enlaces iónicos y se pueden analizar para muchísimas estructuras moleculares porque todos los metales tienen la capacidad de enlazarse con los no metales y todos, sin excepción, van a formar enlaces iónicos. Otra característica especial es que la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7. Para algunos enlaces entre metales y no metales no se cumple esa norma, pero siguen siendo enlaces iónicos, porque es entre metal y no metal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la energía que tienen los átomos para atraer los electrones del último nivel. Eso se llama electronegatividad. Esa característica química de los átomos, es una característica química, es muy importante porque de eso depende el comportamiento de los átomos cuando se están enlazando. Entonces, la electronegatividad del litio es muy bajita. Va de 0, en general la electronegatividad es una magnitud que se mide de 0 a 4. El litio tiene la electronegatividad más baja, que es 0.1, y el flúor tiene la electronegatividad más alta, que es 4. Entonces la atracción entre el litio y el flúor es bastante alta. El litio cede fácilmente su electrón y el flúor gana fácilmente el electrón, pero porque tiene una energía de atracción bastante alta. La diferencia de electronegatividad entre litio y flúor pues es altísima, es 3.9. Si vamos a la tabla periódica, entonces en la tabla periódica podemos conseguir los valores de electronegatividad. Creo que este no lo alcanza a tener, no, este no lo tiene. Pero en todas las tablas periódicas, en las tablas periódicas que ustedes se encuentran en internet, pueden encontrar fácilmente la electronegatividad y eso permite que podamos deducir cuál es la energía de enlace de dos átomos. ¿Mm? Hay una regla entonces, si es 1.7 igual a 1.7 o mayor, se forman enlaces iónicos. Si está entre 0.1 y 1.6 y estamos hablando de enlaces entre no metales, se llaman enlaces covalentes. Y si es 0 la energía de enlace, pues estamos hablando de enlaces covalentes no polares. Entonces de ahí se clasifican los enlaces covalentes
y los enlaces iónicos dependiendo de la electronegatividad de los átomos. Hasta aquí, específicamente de enlace iónico, ¿hay alguna pregunta? ¿Entendido cómo se relacionan los átomos metálicos y no metálicos dependiendo de la estructura de los átomos? Siento que todos están allá conversando y haciendo, desayunando, calentando el tinto, pero ninguno me está poniendo cuidado. ¿Me están escuchando? Yeritza, ¿tienes una pregunta? Sí, señora profesora. Dime. Te escucho. Es que se me dificultó un poco pues entender cómo es que se forman esos dos, o sea, es que no entendí, profe. Ok, que no entendiste nada. No, sí entendí algo, pero ¿cómo es que, ay, profe, no sé cómo explicarlo? ¿Cómo es que se pasa a positivo y cómo es que se pasa a negativo? Ah, bueno, listo, gracias. Listo, Eso es lo que no entonces, me quedó claro. ok, muy bien, gracias. Entonces, es claro que el litio, por ser un metal, regala sus electrones, ¿cierto? Eso es claro. Sí, señora. Listo, que el litio, al ser un metal y tener muy poquitos electrones en su último nivel, para él es más fácil regalar el electrón al flúor, en este caso, que adquirir 7 electrones en su último nivel para completar 8. Eso está claro, ¿cierto? Y eso se debe a la electronegatividad. Entonces, la energía que tiene el litio para traer este electrón de su último nivel es muy bajita. Entonces, para él es más fácil regalar ese electrón y quedarse con 2 electrones del último nivel que adquirir 7 electrones o que le regalen 7 electrones para tener 8. Para el caso del flúor, pues para el flúor es más fácil que le regalen un electrón y no regalar sus 7 electrones del último nivel. Además que tiene la fuerza para hacerlo, que es la energía, la electronegatividad. Entonces esa energía, de hecho el más fuerte de todos los átomos de la tabla periódica es el flúor. Tiene su electronegatividad es 4. Entonces esa fuerza de atraer los electrones la tiene el flúor. ¿Cómo es que pasa a carga positiva y carga negativa? Que es una muy buena pregunta que nos hace Yeritza. Entonces, resulta que si el litio regala un electrón y tiene en su estructura, vamos a hacer un ejemplo aquí en Paint, acá sin hacer la presentación. Entonces voy a insertar lo siguiente, una forma y le voy a colocar esto. Entonces, resulta que el litio en su estructura tiene número atómico 3 y el litio tiene 3 electrones por regla general, 3 electrones y 3 protones. ¿Ahí se alcanza a ver? No, señora profe. Ya lo coloco bien. Entonces, espera, ya lo coloco en presentación. Entonces, quitemos. Entonces, la definición de número atómico es cantidad de electrones o protones que tienen los átomos en su estructura. Entonces ya lo voy a poner en más grandecito para que lo puedan ver. Entonces, cuando un átomo, como en el caso del litio, que es un no metal, regala un electrón, ya no va a tener el total, sino -1, que es 2. Ya les explico. Y en el caso del flúor ya no va a tener 9, sino va a tener 10 electrones. Entonces el, el asunto con los átomos, ahora sí se puede ver, ¿cierto?
Ahí ya lo están viendo la presentación. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí se alcanza a ver los numeritos que coloqué encima del litio. Sí, señora. Listo. Entonces, mire, número atómico de litio 3, ¿cierto? Entonces tenemos la definición del número atómico, recuerden, es el número de electrones o protones que tienen los átomos en su estructura. Tiene que ser exactamente igual porque todos los átomos en su estado natural son neutros, sin excepción. Así sea el más radioactivo de los átomos como el uranio o el plutonio, son átomos que son neutros en su estructura, es decir, que tienen la misma cantidad de cargas negativas y la misma cantidad de cargas positivas. Cuando no se enlazan, como en el caso que está acá el litio y el flúor, pues son estables, son neutros y tienen la misma cantidad de cargas positivas y negativas. 3 electrones, 3 protones porque su número atómico es 3. En el caso del flúor, 9 electrones, 9 protones porque su número atómico es 9. Pero si el litio regala un electrón, pues ya no va a quedar con 3 electrones, sino va a quedar con 2 electrones. Y si el flúor gana un electrón, ya no va a quedar con 9 electrones, sino va a quedar con 10. Entonces, si hacemos la suma matemática simple aquí de cargas positivas y negativas, litio cuando se enlaza con el flúor queda con una carga positiva de más. ¿Cierto? Ya no. Entonces, 3 menos 2 es 1, entonces por eso es más 1. Queda cargado positivamente, se forma el catión litio. Y en el caso del flúor, no queda con cargas positivas de más, sino queda con cargas negativas de más. Tiene 10 electrones y 9 protones. Si hacemos la resta, 10 menos 9, pues nos da un electrón. Eso significa que la carga de este ion va a ser negativa, ¿sí? Entonces por eso queda menos 1, porque tiene un electrón más en su estructura cuando se enlaza con el litio. De ahí salen los iones positivos, en el caso del litio, porque se dio su electrón y quedó con más cargas positivas, entonces catión litio, litio más 1, y queda negativo porque el flúor ganó un electrón de carga negativa y por eso es F menos 1 o F menos. Y se llama anión. En este caso, entonces, cuando ocurre eso, cuando el litio le regala su electrón al flúor, el flúor queda con 8 electrones en el último nivel, queda estable químicamente, queda con la configuración del gas noble, que es los gases nobles son los más estables de la tabla periódica, y el litio queda con la configuración del helio. Repito, no es que se conviertan en esos gases, sino que su configuración se vuelve más estable y hace que estas moléculas, al compartir, al regalar el litio su único electrón y al ganar el flúor ese electrón, sea una molécula muy estable. Y al ser estable, pues entonces hay una interacción bastante fuerte en este enlace iónico. ¿Listo? A eso se refiere la positivo y lo negativo. Número de electrones y protones que tienen los átomos en su estructura después de enlazarse con otro átomo. En el caso de los enlaces iónicos, metal con no metal. ¿Listo? ¿Contesté tu pregunta, Yeritza? Soy Karen Campos, profe. Ay, Karen, perdóname, perdón, No discúlpame. importa. Karen, ¿sí contesté tu Sí, pregunta? sí, sí, señora. Pero entonces, para hacer Sí. una conversión como esta, ¿se necesita del litio y el flúor o se puede con otro elemento de la tabla periódica? Si estamos hablando de otros elementos, pues ya serían otros tipos de enlaces. Puede ser los mismos enlaces iónicos, pero con otro elemento tendríamos que mirar cuál es el elemento para ver cómo se puede enlazar. ¿Listo? ¿Y de qué depende? Depende de la configuración de ese elemento. Entonces, Entonces, no si siempre tiene que ser el litio con el flúor, ¿verdad? no, puede ser el litio con el flúor, puede ser, por ejemplo, en el caso de la sal de cocina, que es el sodio con el cloro, puede enlazarse el carbono con el cloro, o puede enlazarse el calcio, perdón, el calcio con el flúor.
¿sí? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el sodio con el cloro es la sal de cocina. El calcio con el cloro es otro tipo de sal que el organismo utiliza muy cotidianamente para fijar el calcio en los huesos, por ejemplo. Entonces, esas interacciones pueden ser siempre entre metales, cualquier metal. Fíjense que yo les dije más o menos el 80% de los elementos de la tabla periódica de los 118, 80% son metales. Y todos los metales se pueden enlazar con los 6 no metales que están dispuestos para enlazarse. Entonces, imagínate la cantidad de enlaces iónicos que se pueden formar. Y cada enlace iónico tiene un comportamiento específico dependiendo el número de electrones del último nivel. Supongamos que ya no es un electrón, sino que son dos electrones. Por ejemplo, en el caso del calcio no es un solo electrón en el último nivel, sino son dos electrones. En ese caso, Karen, entonces el flúor ya no puede ganar dos electrones porque ya no quedaría con 8, sino quedaría con 9, y eso es imposible. Se debe cumplir la norma de que tiene como máximo 8 electrones en su último nivel. Entonces, ¿qué se necesita en ese caso? Que haya otro átomo de flúor para que ese otro átomo reciba ese otro electrón que le puede regalar el calcio. ¿Mm? Entonces, la proporción ahí cambia. Entonces, ahí entra la ley de las proporciones de las que les estaba hablando que Dalton determinó, y dice que dos flúor se pueden enlazar con un calcio para formar una molécula que se llama CaF2, fluoruro de calcio, porque el calcio puede regalar dos electrones y el flúor cada flúor solamente puede tener un electrón o ganar un solo electrón. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere la ley del octeto, y por eso es tan importante esa ley, porque no pueden tener los átomos más de 8 electrones en su último nivel. Todos los no metales cumplen la ley del octeto, deben cumplir la ley del octeto cuando se enlazan con metales. Entonces, al cumplir esa ley, si tiene otro electrón, pues no puede porque tiene que tener solamente 8. Entonces, ahí tiene que haber otro flúor para enlazarse con ese átomo que ya no es litio, sino calcio. Entonces, dependiendo de la cantidad de electrones del último nivel que tenga el metal, asimismo se va a enlazar de una proporción específica los otros átomos. ¿Listo? Este ejemplo que les doy acá del litio y el flúor se cumple para todos los átomos que están en el grupo 1 de la tabla periódica. Para el litio, para el sodio, para el potasio, para el rubidio, para el cesio y para el francio. ¿Aumenta el número atómico? Sí, pero todos tienen un solo electrón en el último nivel y se van a enlazar de la misma forma que se enlazó el litio con el flúor. Entonces, siempre la proporción de estos metales del grupo 1 va a ser 1, 1 con el flúor, es decir, un solo átomo de estos metales se enlaza con un solo átomo de flúor, porque ellos todos, sin excepción, del litio al francio, tienen un solo electrón en su último nivel. Y el flúor necesita un electrón en su último nivel para completar 8. Si ya estamos hablando de los átomos que están en el grupo 2, ellos ya tienen 2 electrones en el último nivel. Entonces todos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, en general todos estos elementos del grupo 2 que se llaman alcalino-térreos, todos van a enlazarse de la misma manera con el flúor. Si se necesitan 2 flúor por cada uno de estos átomos para formar una sal o una molécula estable formada con enlace iónico, porque cada uno de ellos tiene 2 electrones. Entonces, como estos tienen 2 electrones, necesitamos 2 flúor en la estructura química molecular para poder ceder esos 2 electrones que tiene cada uno de esos metales. ¿Mm? Si el átomo, por ejemplo, el aluminio o el galio o el indio o el talio, que son metales también, están unidos con el flúor, pues ya no van a ser, resulta que estos 4 metales que acabo de nombrar, tienen 3 electrones en su último nivel. Ellos ceden, siguen siendo metales, regalan esos electrones, por ejemplo, a un no metal como el flúor o el cloro, y
siempre la proporción va a ser 1:3, es decir, por cada metal necesitan 3 flúor, o 3 cloros, o 3 bromos, o 3 yodos, para poderse enlazar de forma estable y completar la ley del octeto. ¿Por qué? Porque los metales deben ceder su totalidad de electrones para ser estables y sea una molécula neutra, y los no metales deben ganar esos electrones en proporción de tal manera que cumplan la ley del octeto. Como cada flúor, cloro, bromo o yodo o astato tienen la capacidad de recibir un solo electrón, pues necesitamos de cada uno de estos tres átomos para que se unan con metales, como el aluminio, el galio, el indio o el talio. ¿Sí? Entonces, fíjense que las agrupaciones en la tabla periódica tienen un sentido, y ese sentido está relacionado con el número de electrones del último nivel y las proporciones que se pueden dar dependiendo del átomo con el que se vaya a unir. En este caso, como enlaces iónicos deben ser no metales. Y los no metales que se pueden enlazar con ellos pueden ser carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio y yodo. Sí, el astato se comporta como metaloide, entonces no es tan común una sal con ese metaloide. Entonces, esos átomos, que son poquitos en realidad, y con el hidrógeno también forman enlaces iónicos con los metales. ¿Listo? En proporciones específicas dependiendo de los enlaces. Yo sé que hay bastantes preguntas, entonces voy a dejar una actividad para el próximo encuentro. Entonces, para quienes están acá y para quienes no, también lo mismo. Ejemplos de enlaces iónicos entre átomos del grupo 1, 2 y 3 de la tabla periódica con los no metales. Los ejemplos que ustedes quieran, pero hay que hacer el ejemplo completo tal cual lo expliqué acá. Esto les dará puntos para la nota de segundo periodo, ¿listo? Entonces voy a hacer preguntas la próxima clase relacionada con esto. Entonces, el próximo encuentro virtual. ¿Cómo se enlazan los metales con los no metales? Y hacer la estructura como ustedes la ven acá, incluso incluyendo esto que acabo de explicar con relación a la pregunta que hizo Karen. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta adicional? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo de enlace iónico? Para que quede clarísimo esta teoría de los enlaces. Obviamente estamos hablando Sería hasta ahora. bueno otro ejemplo, profe. Listo, ya lo hago. Estamos hablando hasta ahora de enlaces iónicos. Luego pasamos a los enlaces covalentes, que es otro de los, es decir, esto está incluido entre los retos de la cartilla 2. Ustedes hicieron la teoría, pero hasta ahora estamos viendo la explicación de esa teoría, ¿no? Entonces voy a hacer otro ejemplo con este. A ver si lo tengo acá o lo tengo que... Vamos a hacerlo. A ver. Ay, pero ya son las 8:10 y resulta que tengo clase con décimo. Entonces, bueno, les propongo algo. Voy a enviarles unos ejemplos. Con este video de esta clase les envío unos ejemplos relacionados con enlaces iónicos y explicación de esos enlaces. ¿Listo? Y en la próxima clase retomamos el tema del enlace iónico y continuamos con el tema del enlace covalente. ¿Listo? Como ustedes no van en la próxima semana, no van el martes, ¿cierto? Al colegio, entonces el martes tendríamos nuestro próximo encuentro para poder hacer esa explicación. Entonces iniciamos con enlace iónico, con los ejemplos de los enlaces iónicos, resolviendo las dudas que ustedes tengan. Continuamos con enlaces covalentes y hacemos algunas preguntas tipo pruebas saber relacionadas con estos temas específicos de enlaces. ¿Listo? Entonces dejamos ahí porque ya tengo clase con décimo.
y solucionamos las dudas la próxima clase, ¿les parece? Entonces les agradezco que estemos aquí. Ay, fue más chica, no.